porque hemos podido llegar hasta este momento del culto. Sé que estamos reverentes, que estamos prestando atención, pero ahora más que nunca te quiero pedir que por favor nos cuides, que por favor estemos atentos a tu palabra, que yo solamente sea el canal, porque el mensaje inclusive también es para mí, que podamos todos aprenderlo y compartirlo a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Desde hace algún tiempo, esta predicación la hice hace algún tiempo, yo no entendía algo que veía en las personas, inclusive en mi vida. Yo siempre veía personas que se esforzaban por tener un mejor trabajo, porque en su trabajo se sentían mal, no se sentían desarrollados, o teníamos tal vez un jefe que nos oprimía, ¿verdad? ¿Quiénes se han sentido así en algún momento? Bueno, muy pocos, qué bueno. Al menos yo sí lo estaba pasando en mi primer trabajo. Yo tenía un jefe que parecía que no me valoraba, tras de eso trabajaba en una planta de producción. ¿Alguno ha trabajado en una planta de producción? En una planta de producción, el ser humano es solamente una pieza más, ¿verdad? De producir. Ahí lo importante es producir, fabricar, ensamblar y enviar. Yo me sentía así, me sentía muy poco valioso en la empresa. Luego me empecé, cambié a otro trabajo, etc. Y empecé a notar que más que el lugar donde estábamos trabajando, analizando las demás personas, me daba cuenta que el ser humano trae como una aversión al trabajo, como un rechazo al trabajo. Y yo como cristiano, ¿verdad?, teniendo la palabra de Dios, encontré un texto, y es el texto que leímos. De hecho, bueno, esta primera parte, divido el tema en tres partes. La primera se ve así, pareciera como una portada de una película de terror, así lo dice, con toda la intención. Esta es una persona madrugando a las 5 de la mañana yendo a su trabajo, y dice acá la maldición del trabajo. Yo siempre creí, por lo que me decían algunos hermanos, y por lo que, no sé, tal vez influenciado en otro lado, que el trabajo fue una maldición que Dios le dio al hombre. De hecho, hoy leímos, ¿alguien recuerda el texto bíblico? ¿En dónde estaba? Génesis capítulo ¿qué? ¿Alguno se acuerda? 3:19, muy bien, vamos a leerlo nuevamente. Después del pecado, Dios se le acerca al hombre, ¿verdad? Y le da una maldición al hombre y una maldición a la mujer. Y al hombre le dice, de ahora en adelante, todo lo que usted tenga que ganar, lo va a hacer ¿con qué? Dice el versículo. Con el sudor de tu rostro. ¿Y hasta cuándo? 5 años, le digo. No, hasta que muera, hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado y a ella vas a volver. Entonces yo digo, ok, el ser humano era feliz, era suficiente antes de que entrara el pecado, y cuando pecó entonces nos cae una maldición llamada trabajo. Eso es lo que yo creía. ¿Cuántos hemos creído así en algún momento? Seamos sinceros. Yo creí así y creí por mucho tiempo. Yo veía personas, como les decía, que trabajaban, que pasan mucho tiempo, y no estoy centrándome solo en el trabajo, sino en las obligaciones. En la universidad, las tareas, en el kinder, en la escuela, bueno, en el kinder no mucho, pero en la escuela sí, trabajo extra clase, exámenes. Esas obligaciones nos generan una carga bastante pesada. Pero luego me busqué el comentario bíblico adventista de este versículo y me encontré esto. ¿Sí logran leer bien ahí? Dicen, desde la caída de Adán, todo lo que gane el hombre se puede alcanzar solo por medio del esfuerzo. Eso ya lo tenemos claro. Con todo, debiera reconocerse que este castigo fue en realidad ¿qué? Una bendición disfrazada para los seres pecadores. Ok, pero como buen adventista yo no voy a creer, no tengo como una norma creer en el comentario bíblico adventista, es una guía, ¿verdad? Pero luego seguí investigando más y me encontré con un texto del Espíritu de Profecía en el Deseado de todas las gentes, página 53, párrafo 1, ahí lo pueden ver.
Dice, Dios nos asignó el trabajo como una ¿qué? Como una maldición. Y solo el obrero diligente halla la verdadera gloria y el gozo de la vida. Así que yo llegué buscando un texto que me dijera que efectivamente el trabajo es una maldición, y me salió todo lo contrario. Me llegó el espíritu de profecía diciéndome más bien que el trabajo es una bendición. Y no solo eso, sino que el verdadero obrero diligente es el único que haya gracia y gozo en la vida por medio del trabajo. Seguí investigando y me di cuenta, bueno, es que efectivamente, antes de pasar a eso, efectivamente una persona que trabaja, que hace algo diligente, que hace algo constante, que tiene disciplina diaria para hacer algo en servicio de los demás, haya la felicidad. ¿Usted ha experimentado eso alguna vez? Satisfacción personal al trabajar, ¿o no? Sí, ¿verdad? Pero investigando me di cuenta que hay algo que sí se declara una maldición. ¿Qué creen ustedes que es? La vagancia, la pereza, la vagancia, la ociosidad, gracias. Esa es la palabra, pero todas las demás son correctas. Primera de Timoteo, vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Timoteo, alguno que me lo quiera leer. Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Sí, amén, gracias. Dice así, capítulo 5, versículo 8 de Primera de Timoteo. Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Gracias. ¿Alguno entendió ese texto? Es bastante fuerte. Voy a decirlo con palabras mías. Si usted viene a la iglesia, pero es ocioso, para usar la mejor de las palabras, y no provee para su casa, es peor que el que está allá afuera y no cree en Dios. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Dice el Espíritu de Profecía, ahí dice comentario bíblico, ahí me confundí, es Sermones Escogidos, tomo 1, página 245. Dice, la ociosidad es la maldición más grande de nuestro mundo. Conduce a esparcimientos innecesarios que tan solo complacen y gratifican al yo, o sea, el egoísmo. Los alumnos han desperdiciado mucho tiempo. Ahora deben adquirir una educación diferente para que puedan estar preparados y salir de la escuela con una educación completa. La ociosidad es la maldición más grande del mundo, no es cualquier cosa, es la maldición más grande del mundo. Vamos a seguir leyendo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Este versículo es más conocido. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice que cuando estábamos con vosotros les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, el que no trabaja no es digno ni siquiera del alimento. Pero bueno, entonces, repasando, ya sabemos, yo llegué a estudiar buscando que el trabajo fuera una maldición, pero resultó ser una bendición. Y me di cuenta más bien que la maldición es no trabajar. Vamos bien. Segunda parte de la predicación. El trabajo en la creación para el bien del ser humano. ¿Creen ustedes que el trabajo fue intención de Dios para el hombre? Génesis, capítulo 2, versículo 15. Génesis, capítulo 2, versículo 15.
Dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. ¿Y qué más? Esto es después de que pecó. Antes de que pecara. Así que el trabajo, porque esto era un trabajo, fue un don de Dios para Adán. ¿Estamos de acuerdo? Si fue un don de Dios para Adán, debería causarnos tristeza, agobio, rechazo, ¿o será que hay algo que tenemos que aprender? ¿Ven ustedes la necesidad de una nueva información? Si Dios nos dio el trabajo y no le estamos sacando provecho, es porque no lo estamos entendiendo. Vamos a estudiar en esta mañana 6 puntos o 6 cosas que el trabajo nos da a los seres humanos. Y si usted quiere anotar, apuntar en el teléfono, puede hacerlo, porque le aseguro que esta información va a ser de mucho valor para usted. Y vamos a ir empezando. Así que bueno, sabemos que desde el Edén Dios le dio trabajo a Adán aún antes de que pecara. Número 1, ¿qué cosas hace el trabajo por el ser humano? Número 1, el trabajo como fuente de felicidad. Ese término de felicidad en el ámbito cristiano lo decimos mucho para mencionar, lo usamos mucho en el dinero, ¿verdad? El dinero no nos da felicidad. Inclusive escuchamos que nada debe ser una fuente de felicidad sino solamente Dios. Pero ¿será que podemos decir contundentemente que el trabajo nos da felicidad? Vamos a estudiar. Conducción del niño, página 323, párrafo 1. El Señor creó a Adán y a Eva y los colocó en el jardín del Edén para cultivarlo y guardarlo. Ya eso lo leímos. Se les dio esta ocupación para su... o de lo contrario no les hubiera asignado el trabajo. O sea, Dios vio bueno darle trabajo al ser humano para que fuera feliz. Si el trabajo da felicidad, ¿creen ustedes que la falta de trabajo puede dar alguna otra cosa? ¿Conocen ustedes a alguien deprimido por no trabajar? ¿O no? Estoy hablando disparate. ¿Creen ustedes que hay personas que necesitan ocuparse en algo para erradicar de su vida depresiones, tristezas, etcétera? Seguimos. ¿Qué más creen que nos da el trabajo o nos evita? Según lo que vemos ahí. El trabajo como salvaguardia ante la pobreza. Este seguramente es el más evidente, pero vamos a respaldarlo con un texto bíblico. Proverbios, capítulo 20, versículo 13. Vamos a Proverbios, capítulo 20, el versículo 13. ¿Alguien que me lo quiera leer? Lo leo. Amén. Dice 20:13, ¿verdad? No seas dormilón, que jamás serás pobre. No pegues los ojos y el pan nunca te faltará. ¿Quién nunca quiere ser pobre? Yo soy el primero. Pues aquí está la receta, la clave. No seas dormilón y jamás serás pobre. No pegues los ojos y el pan nunca te faltará. No estamos hablando de trabajo excesivo, ¿verdad? Todo tiene su equilibrio. Pero el mensaje del texto es: el trabajo te libra de ser pobre. Mi padre, bueno, mi papá es un referente muy grande en este tema del trabajo. Más bien es un extremo que no quiero llegar, ¿verdad? Es la persona que trabaja siempre, que cree que divertirse inclusive es hasta malo, ¿verdad? Todo tiene su lugar. Pero él, dentro de sus cosas, me dijo una vez algo muy sabio. Y él me dijo que el trabajo no es un acto, sino una actitud. Eso me caló mucho. Y es que verdaderamente el trabajo le da libertad a una persona. El que trabaja nunca va a ser esclavo. Eso es lo que aprendí de mi papá.
El trabajo no es un acto en sí, sino una actitud. Mi papá dijo, yo siempre que no tenía trabajo, buscaba qué ocuparme, buscaba qué cosas nuevas hacer. ¿Qué otra cosa nos da el trabajo? ¿De qué nos libra? No de las mujeres, ¿verdad? Veamos más allá. Nos libra del pecado, de las tentaciones. ¿Creen ustedes que estar ocupado haciendo algo nos puede librar de pecar? Sí. Ok, hay varios dichos, ¿verdad? Al respecto. Comentario bíblico adventista. Cuando un hombre trabaja, es mucho menos probable que peque que cuando pasa sus días en ociosidad. Ya hablamos de la ociosidad. El esfuerzo y el trabajo desarrollan el carácter y le enseñan humildad al hombre y cooperación con Dios. Esta es la razón por la que la iglesia cristiana generalmente ha encontrado, vean qué interesante, sus más leales adherentes, o sea, sus mejores miembros, sus miembros más fieles y sustentadores, ¿en qué clase? En la clase trabajadora. O sea, los mejores cristianos que tenemos como iglesia trabajan, es lo que está diciendo aquí. Número 4. El trabajo dignifica a la persona. Esto es muy común, a mí me lo enseñaron en la escuela o en el colegio, no recuerdo. Pero a mí me dijeron que el trabajo nos da dignidad. Y esto es algo muy cierto. Vamos a ir a Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 5. Versículo 18. Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Amén. ¿Quién me lo quiere leer? Sí. Sí, por favor. Gracias. En la historia de los niños estábamos hablando de Salomón, ¿verdad? Pues dentro de su sabiduría, una de las cosas sabias que dijo él fue esto. Él se quedaba filosofando, diríamos hoy en día, de qué es lo bueno en el hombre, ¿verdad? Una persona que trata de ver este mundo desde un punto de vista un poco filosófico podría decepcionarse un poco de ver toda la maldad. Y él dijo, realmente lo que le toca hacer al hombre es trabajar y disfrutar de su trabajo. Eso es lo que dice este versículo. Comer, beber y gozar de los frutos de todo el trabajo como que se ha fatigado debajo del sol. Así que es una satisfacción, nos da dignidad el trabajo. Podríamos hablar de desarrollo personal, caminar con la frente en alto, sentirse útil en la sociedad. Todas estas cosas las da el trabajo. ¿Qué otra cosa nos puede dar el trabajo? A ver si alguien lo deduce. Creatividad. Amén. Posición en la sociedad y en el reino. Este siguiente punto dice que el trabajo ayuda en la educación de quién? Hacia los hijos. Pero ¿cómo el trabajo como educación hacia los hijos? Vamos a leer un texto del Espíritu de Profecía. Dice, algunas madres cometen el error de desligar a sus hijas de las faenas y los cuidados, ¿verdad? Al hacer esto, las animan en la indolencia. Lo que las mamás dicen como excusa es, mis hijas no son fuertes, por eso no las pongo a hacer nada. Pero ellas, ¿quiénes? ¿Ellas quiénes? Las mamás tienen la culpa
precisamente de que sean débiles e ineficientes. Están hablando de las hijas, pero aplica para hijas e hijos, ¿cierto? Y sigue diciendo, el trabajo bien orientado es precisamente lo que necesitan quienes. Llevamos el hilo para ser fuertes, vigorosas, alegres, felices, nuevamente la palabra feliz, y valientes para afrontar las diversas pruebas que nos acosan en esta vida. Así que si usted, hermano, se está dando cuenta hoy de la importancia del trabajo y quiere aplicarlo a su vida personal, si usted tiene o pretende tener hijos, tiene que saber que ahora tiene una nueva tarea que hacer: enseñarle el valor del trabajo a los pequeños. Amén. De hecho, hay muchos hijos que cuando llegan a su vida adulta se dan cuenta que les cuesta mucho adaptarse a la sociedad, al ritmo de la sociedad, a ganarse sus cosas, y es precisamente porque nunca tuvieron una tarea que hacer en el hogar. Esto es parte de... Y hay una sexta cosa que hace el trabajo. Y aquí vamos directamente ligado a la parte espiritual. El trabajo es un vehículo para llevar el evangelio a los demás. Esto está un poco extraño, bueno, a mí me pareció extraño. Yo realmente, les voy a ser muy honesto, es mi manera de ser. En el trabajo no suelo ser una persona que llega a hablar de Dios directamente. Yo me enfoco en hacer bien mi trabajo, en ser productivo, etc. Si alguien me pregunta, si alguien me dice, Gabriel, usted sí es diferente, Gabriel, ¿por qué usted no viene el sábado? Yo con todo gusto hablo, pero soy un poco reservado en ese sentido. Sin embargo, cuando vi este punto me di cuenta que las personas definitivamente reciben un impacto, o se impactan más bien, al ver el trabajo de un hijo de Dios bien hecho. Un cristiano debería ser un ejemplo de un buen trabajador, y no que una persona que no crea en Dios nos tenga que enseñar cómo se trabaja bien. Esto es muy fuerte, y vamos a ver en 1 Tesalonicenses precisamente eso que estoy diciendo, como también ocurría en el pueblo en esos días. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 10 y 11. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 10 y 11. Dice, amén. Amén. Vamos a esperar a que todos lo tengan. 1 Tesalonicenses 4, 10, versículos 10 y 11. Dice, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. ¿Para qué? Dice, así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de quienes, de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Es exactamente lo que estamos diciendo. La enseñanza es: ocúpense de sus labores, trabajen, y así se van a ganar el respeto de los no creyentes. Hay una contradicción entre un hermano que quiera llegar a darle el evangelio a alguien, y cuando ese hermano que está siendo evangelizado lo ve en su vida diaria, lo ve diciendo: ay, es que qué pereza, ay, es que qué día, quejándose por todo y sin ganas de hacer nada. Hay como algo que no calza, ¿cierto? Pues la primera manera de evangelizar, antes que llegar a una persona a decirle: yo vengo con mi testimonio a evangelizar, primero dedíquese a ser un buen trabajador, a ser cumplido con las tareas del hogar, con las tareas del trabajo,
de sus estudios, sea una persona cumplida y excelente en lo que hace, y va a ver cómo testificar va a ser más fácil. Amén. De hecho, aquí quiero entrar un poco delicado. Esto es una experiencia muy personal. Una vez escuché en una conversación en el trabajo una persona que dijo: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de un montón de vagos. Puede ser un poco gracioso, pero a mí me dolió mucho, porque la iglesia no debería ser conocida por personas vagas, debería ser conocida por personas trabajadoras. ¿Están de acuerdo? Pero sigamos leyendo. El Espíritu de Profecía habla de esto. Dice: se requiere mucho más gracia. Vean qué interesante, este texto a mí me gustó demasiado. Se requiere mucho más gracia y seria disciplina del carácter para trabajar para Dios como mecánico, comerciante, abogado o agricultor. Es decir, como un trabajo normal, ordinario, que no sea espiritual, como un pastor, un obrero. Se requiere mucha más gracia y disciplina en carácter para ser un trabajador secular, llamémoslo así, que practica los preceptos del cristianismo en los negocios de la vida, que trabajar como misionero, lo que decíamos, profesional en el campo de labor, donde la posición de uno es entendida y la mitad de sus dificultades son obviadas por ese mismo hecho. Se necesitan nervios y músculos vigorosos para poder llevar la religión ¿a dónde? Al taller, a su trabajo, santificando los detalles de la vida diaria y sujetando cada transacción. Vean cómo lo dice, a mí me gusta mucho la redacción. Sujetando cada transacción, cada cosita que haga en el trabajo a las normas del cristianismo bíblico. Es decir, lo que está diciendo aquí es: si yo soy pastor, si yo soy anciano, es como muy normal que yo actúe bien, que diga: hermano, Dios lo bendiga, gracias a Dios. Es muy fácil, porque yo ya sé la imagen que tengo. Sin embargo, si yo soy mecánico, si yo soy agricultor, si yo soy oficinista, cualquier otra, no tengo encima ese cargo de tener que ser un buen cristiano. Por tanto, necesito más dependencia de Dios, más gracia de parte de Dios, para, además de hacer mis funciones en el trabajo, darle un impacto espiritual a los demás. Eso es lo que dice este texto. Así que es una responsabilidad mayor aún, según el texto, las personas que trabajan en algo que no tiene relación con la espiritualidad, para poder generar un impacto en los demás. Así que caemos a la tercera y última parte de esta lección. Espero que no se me estén durmiendo. Si ya sabemos que trabajar no es una maldición, sino que la maldición es no trabajar. Si ya sabemos que hay 6 cosas que le da el trabajo al ser humano, que son, ¿alguien se las aprendió? Vamos a ver, en orden. No me acuerdo en orden. Felicidad. Esa de felicidad también. No. Pobreza, salvaguardia de la pobreza, de la 2. La 3, la foto de la mujer, ¿recuerdan? Nos aleja de pecar. 4, dignifica. 5, esa que acaban de decir, educación para los hijos. Y 6, la acabamos de ver, exacto, como medio de evangelizar a los demás. Así que si el trabajo no es malo, si el trabajo tiene, entre las que pude contar, 6 cosas buenas, ¿cómo debemos trabajar? Y para trabajar necesitamos 3 principios principales. El primero de ellos es trabajar como para Dios. ¿Han escuchado esa frase? Esa frase está
está en Colosenses, vamos a buscar capítulo 3. Versículos 23 y 24. Colosenses, capítulo 3, versículos 23 al 24. Dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Como para quién? Para Dios y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es un arma poderosísima si usted lo aplica a su vida. Y yo como testimonio quiero decirles, yo decidí aplicarlo en ese primer trabajo que tuve que les conté, porque yo no me sentía muy satisfecho. Cuando yo leí este texto dije: Señor, David Morales, se llamaba mi jefe, ya no va a ser mi jefe va a ser usted. Y yo voy a trabajar para usted. Si usted está satisfecho con mi trabajo, lo que digan todos, incluyendo a mi jefe, ya no me importa. ¿Creen ustedes que me ha ido mal desde ese momento hasta ahora? Trabajar para Dios es otra cosa. ¿Va a tener usted ganas de trabajar? Bueno, pues este texto los invito yo también a que, si la situación de ustedes es la misma, de ahora en adelante trabajen para Dios y no para los hombres. Nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Vamos a ver Jesús. ¿Qué tal le iba a Jesús? Dice que Jesús, mientras trabajaba en su niñez y en su juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban, ¿verdad? Eso lo dice un texto. Él no empleaba temerariamente sus facultades físicas. ¿Entienden qué significa eso? Hay muchas maneras en las que lo puedo decir, pero aquí al frente puedo decir que él no trabajaba alocadamente. No era alguien que le decía: hay que martillar eso, y agarrar el martillo y hacía así. No, él no trabajaba temerariamente, sino que lo hacía de una manera en la que pudiera conservar en buena salud sus facultades a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. Era minucioso. Hay una imagen, no sé si ustedes la recuerdan, que a mí me gustó mucho. Tal vez la película no sea completamente alineada a lo que creemos, pero esa parte me llamó mucho la atención, y la pasión de Cristo. ¿Recuerdan ustedes esa película? Hay muchas imágenes que se nos pueden perder. Pero cuando yo vi las imágenes de Jesús trabajando, no sé si recuerdan esa imagen de Jesús haciendo como una mesa, cómo se ponía, cómo veía la línea de la mesa, cómo cuidaba los cantos de la mesa. Era exacto lo que hacía. No era alocado en su manera de trabajar. No estaba pensando en que si ya eran las 4 o las 5. No, él velaba porque su trabajo quedara bien hecho y hacerlo de la mejor manera. Eso es lo que dice aquí. Pero sigue diciendo: no quería ser deficiente ni siquiera en el manejo de las herramientas. Él era perfecto como obrero. ¿Cómo lo fue en su carácter? ¿Creen ustedes que Jesús fue perfecto en su carácter? Lo fue también como un obrero. Por su ejemplo, Él nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos, y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y con esmero, con ganas, y que una labor tal es honorable. Ya estamos aprendiendo cómo trabajar. Número 2, ¿cómo debe ser nuestro trabajo? El trabajo debe ser ambicioso. Uy, qué palabra, la hubiera cambiado. Una palabra muy fuerte, y a nosotros como cristianos como que no nos gusta, ¿verdad? Por la ambición, Satanás cayó del cielo. ¿Pero a qué se refiere esto? Vamos a leer un poco. En los niños y en los jóvenes debe despertarse, dice Conducción del Niño, la ambición de obtener su ejercicio haciendo algo que los beneficie a sí mismos y a los demás.
El ejercicio que desarrolla la mente y el carácter, que enseña a las manos a ser útiles, que educa a los jóvenes para que lleven su parte de las cargas de la vida, es lo que da fuerza física y que vivifica toda facultad. Hay una recompensa en la laboriosidad virtuosa, o sea, que sobresale, en el cultivo del hábito de vivir haciendo el bien. Pero vamos a leer otro texto que habla de Jesús nuevamente. Vamos a Jesús. Durante su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Bueno, ya eso lo leímos. Pero vean lo que dice. Él esperaba mucho resultado. Por lo tanto, intentaba ¿qué? Bueno, entonces quiere decir que Jesús, si tenía que hacer ese púlpito, tal vez no solo se enfocaba en hacer el púlpito de la mejor manera, sino inclusive pensar un poco más en grande. Él esperaba mucho resultado en lo que hacía. No era mediocre. No decía, con que quede así, lo entrego y listo, me gano esa plata, ¿verdad? Como decimos. Esperaba mucho resultado, por tanto intentaba grandes cosas. O sea que Jesús era la persona a la que le decía, Jesús, hay un trabajo que hacer aquí, pero es que ese trabajo es muy grande, ese trabajo es muy complejo. Jesús podía decir, no, es que yo lo que hago son mesitas, yo lo que hago son sillitas. Ese mejor. ¿Ustedes creen que Jesús era ese? No. Jesús era el que decía, ¿y qué? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo hay que llegar? ¿Y a dónde están las mesas para ir a verlas? Ese era Jesús. Él esperaba mucho resultado e intentaba grandes cosas. Después de que hubo entrado en su ministerio, Jesús dijo, conviene obrar las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Yo les voy a preguntar algo. Una persona que pretenda evangelizar a todo el mundo a través de 12 personas no puede pensar en pequeño. ¿Están escuchando eso? Una persona que agarre a 12 personas, que de esas 12 personas yo tengo más virtudes, inclusive en ese momento, que pretenda agarrar a esas 12 personas y darle la vuelta al mundo con su evangelio, no puede pensar en pequeño. Ahora sí, hay que rescatar algo. Cuidaba su ambición y la sometía por debajo de la voluntad de Dios. Eso sí, no le daba rienda suelta a su ambición, poniendo en peligro sus principios. Ese no. Hay que tener un equilibrio. Jesús no rehuyó los cuidados y las responsabilidades, como rehuyen muchos que profesan seguirlo, que le andan huyendo a lo que tienen que hacer. Debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez sean personas que tengan rasgos muy preciosos y amables. ¿Conocen ustedes personas que sean muy buenas en lo que hacen, pero que son muy vagas? Usted dice, no es posible que yo me estoy esforzando para tratar de salir adelante y me va bien. ¿Cómo le diría a esta persona que tiene tanto talento? Eso es lo que dice aquí. Dice, esas personas puede que tengan rasgos preciosos, pero son cobardes e inútiles. Eso lo dice el espíritu de profecía. Cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. Yo soy muy bueno en lo que hago, pero viene el problema y me voy. Le tengo miedo al problema. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros más bien tenemos ventaja porque se nos ofrece la gracia que recibió Él. Y número 3, para poder trabajar bien tenemos que ser esclavos del trabajo. ¿Amén? No amén.
del trabajo. Esto es una mentalidad. Hay dos mentalidades. La persona que dice, trabajo porque tengo que trabajar. Muevo esta mano porque ahí viene mi jefe. Doy clics aquí, ¿verdad? En el mouse para que me escuchen, porque si no me va mal. Ese es un esclavo del trabajo. El amo del trabajo no está esperando que venga el jefe, no está esperando que lo vean, que le hagan, ¿verdad? El amo del trabajo no se enfoca en eso. El amo del trabajo se enfoca en trabajar, porque trabaja por él, por sus motivaciones, porque trabaja para Dios. Una flechita más por ahí. No, otra flechita. Hay que ser amos del trabajo, no esclavos del trabajo. Pero, ¿cómo podemos respaldar esta idea? Dice, y es que la frasecita de amo no me la inventé yo. La educación, página 218. Semejante educación, o sea, todo lo que hemos leído anteriormente, hará a los jóvenes. Y ojo que la hermana de White no está pensando en el adulto. No sé si han notado que le ha hablado siempre a los niños, a los jóvenes, o sea, desde pequeños. Esta educación hará que los jóvenes sean amos y no esclavos del trabajo. Alegrará la suerte del labrador rudo y ennoblecerá hasta la más humilde ocupación. El que considera el trabajo, y aquí viene el punto principal de esta predicación. ¿Por qué volvemos al dilema original que yo tenía al inicio? ¿Por qué veo que la gente, inclusive yo, no quiero trabajar? Seamos sinceros, no quiero trabajar. Pero viene Dios y me dice, yo le di el trabajo. Vean, el que considera el trabajo meramente como una cosa penosa y no lo lleva a cabo con complacida ignorancia, sin esforzarse por mejorar, ¿qué va a pasar con esa persona? Hallará que ciertamente el trabajo es una carga. Pero los que reconozcan que hay ciencia en el trabajo más humilde, como lo hacía Jesús, verán en él nobleza y belleza y se deleitarán en hacerlo con fidelidad y eficiencia. O sea, el trabajo es el mismo, pero la persona, si lo ve como una carga, es una carga. Y si la persona lo ve como una oportunidad de desarrollar sus facultades, de servir a otros, de crecer, eso va a ser para esa persona. Así que el problema no está en el trabajo, sino en la persona. Es importante cambiar nuestra mentalidad respecto al trabajo. Y con eso termino. Así que si nosotros hasta el día de hoy hemos sido malos trabajadores, dedicando la mayoría de nuestro tiempo a quejarnos del jefe, que con toda razón podríamos hacerlo, pero si gastamos todo nuestro tiempo en quejarnos de nuestro jefe y no nos enfocamos en aprovechar el trabajo para ennoblecernos, para desarrollarnos y para agradar a Dios, entonces vamos a encontrarnos que el trabajo es una carga. Muchos enfrentamos opresión en el mundo, teniendo jefes que abusan de su autoridad para oprimirnos. Exigen de nosotros que trabajemos incansablemente, ojalá todo día y toda la noche. Y si fallamos en algo, nos lo hacen saber, y no cordialmente, sino de la peor manera, olvidando todo lo bueno que hicimos. Es entendible entonces que muchos hayamos desarrollado un rechazo al trabajo, tal vez porque ha sido nuestra propia culpa, o tal vez por la culpa de nuestros superiores. Lo que sí es cierto es que solo podremos encontrar paz cuando aprendamos a trabajar para Dios y no para los hombres. Ya vendrá un mejor día, mi hermano, sé que me escucha, cuando tendremos un mejor jefe,
nuestro jefe celestial. Uno que no oprime al débil, uno que nos dará un nuevo sentido de esfuerzo y que va a suplir cada una de nuestras necesidades. Ya no vamos a necesitar trabajar para el enriquecimiento de otro, ni nos vamos a fatigar al hacerlo. La Biblia dice en Isaías 65:22 que no vamos a edificar para que otro habite, ni vamos a plantar para que otro coma, porque según los días de los árboles van a ser los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán, dice, la obra de sus manos. Así que si, hermano, usted busca un mejor trabajo y no lo encuentra, comience a trabajar para Dios. Dios hará su voluntad en nuestra vida. Nos cambiará el trabajo al tiempo que Él decida que cambie, pero nuestra perspectiva y visión siempre debe ser que estamos trabajando para Dios y que algún día Él nos va a contratar en el cielo nuevo para trabajar eternamente con Él. Un trabajo digno. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el último himno. Es el himno 373 en el himnario antiguo. Nunca estéis desanimados.